Nuestro canal de YouTube, Conciencia y Salud WhatsApp, presenta Conversatorios. Hola, apreciado grupo. Soy la doctora Marien Vilela, especialista en medicina integrativa e hipnosis clínica. El conversatorio de hoy es sobre la microbiota intestinal. En nuestro cuerpo hay diferentes tipos de microbiota, a saber, la microbiota intestinal, la microbiota oral, la pulmonar, la genitourinaria, la microbiota de la piel, entre otras. En esta oportunidad les hablaré de la microbiota intestinal. Ahora bien, ¿qué es la microbiota intestinal? Es el ecosistema microbiano que vive en el tracto gastrointestinal. Este conjunto de bacterias tienen relación de simbiosis, es decir, no causan enfermedad. Los microorganismos como bacterias, hongos, virus, protozoarios, etc., están en simbiosis entre ellos y en relación al intestino. La microbiota es indispensable para nuestra fisiología y funciones metabólicas, además de protegernos contra los patógenos. El término microbiota fue propuesto por la microbióloga Esther Lendenberg, pionera en genética bacteriana, nacida el 18 de diciembre de 1922 en el Bronx, Nueva York, y fallecida el 11 de noviembre del 2006 en Stanford, California. El término flora bacteriana, microflora o flora intestinal fueron usados en décadas pasadas en la literatura médica y científica. Actualmente ya no se usa ese término. Es importante tenerlo presente. Ahora bien, un poquito de la historia de la microbiota. El estudio de la microbiota data de mucho tiempo atrás, es decir, de la época de Antoine van Leeuwenhoek, a principios de 1680. Este investigador estudió los distintos microorganismos que habitaban en la mucosa oral, en la boca, y también en las heces, notando diferencias significativas en ambas zonas. Van Leeuwenhoek incluyó en su diseño experimental en individuos sanos y también en individuos enfermos. En el pasado, este estudio de esta microbiota implicaba muchísimo tiempo y energía en generar esos cultivos, pero en la actualidad la metodología es a través de un enfoque molecular que analiza secuencias genéticas de los microorganismos usando marcadores de tipo ARN ribosomal 16S y 18S. Mediante el análisis de estas secuencias se llega a diferentes niveles taxonómicos y también de las especies. Ahora bien, ¿de qué está compuesto la microbiota normal? La microbiota se forma desde el nacimiento del bebé, donde su cuerpo representa un ambiente nuevo para la colonización microbiana. Esta colonización varía si el bebé nace por vía vaginal, es decir, parto vaginal, o si nace por parto cesárea. Si el bebé nace por parto vaginal, tendrá mejor calidad de microbiota que aquel bebé que nace por parto cesárea, debido a que por vía vaginal el bebé va a estar en contacto con los microorganismos que viven en ese canal vaginal, y esto mejorará la microbiota del bebé. A medida que el bebé o el infante crece,
y se desarrolla, hay mayor diversidad de microbiota. Esta microbiota irá cambiando dependiendo de factores como la alimentación con la leche materna, otros alimentos, así como también el desarrollo de enfermedades. Entonces, la dieta es el factor más importante que ayuda a determinar el tipo de microbiota, y un gran porcentaje de la microbiota viene de células microbianas y de genes provenientes de microbios. ¿Dónde se encuentran estos microorganismos? Se encuentran formando colonias en regiones puntuales del tracto gastrointestinal. Entre ellos están los Filobacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria. También lo encontramos en el intestino delgado. Colonias que predominan son las lactobaciláceas, enterobacterias y géneros como Bacteroides sp, Clostridium sp, Bifidobacterium sp. Encontramos también colonias en el colon, como por ejemplo Bacteroideaceae, Preboteceaceae y Rickettsiaceae. En el intestino delgado, el crecimiento bacteriano se encuentra muy limitado, ya sea por la concentración de oxígeno, por la presencia de péptidos antimicrobianos y los valores del pH. Mientras que en el colon la carga bacteriana es muy elevada. En el intestino delgado, la restricción bacteriana se debe para que se evite la competencia en cuanto a la absorción de nutrientes entre los microorganismos y el huésped. En las heces encontramos bacterias del orden metanobacteriales. Estás escuchando Conversatorios. ¿Qué pasa cuando hay desbalance en la microbiota? Se sabe por estudios que un cambio en la abundancia y composición de la microbiota, es decir, de los microorganismos, afectarían la salud, desde trastornos en la digestión hasta desarrollo de comportamientos de ansiedad y depresión. Hace años que se viene estudiando el eje intestino-cerebro, además del eje intestino-pulmón, el eje intestino-piel y el eje intestino-hígado. Entonces, la microbiota, formada por 100 trillones de microorganismos, entre ellos 400 especies de bacterias, virus, hongos, protozoarios, microbios, tiene un rol muy importante en la fisiología y fisiopatología entre salud y enfermedad. ¿Cuáles son las funciones entonces de la microbiota? Tenemos funciones digestivas, funciones inmunitarias, funciones del metabolismo, funciones del sistema neuroendocrino. Entre las funciones digestivas está la fabricación y absorción de nutrientes, es decir, las bacterias saludables del tracto gastrointestinal producen vitaminas como vitamina K, vitamina B3, vitamina B5, B6, B7, ácido fólico, vitamina B12, además de mejorar la biodisponibilidad del hierro, calcio, cobre, zinc y magnesio. La microbiota tiene otra función, que es la nutrición y metabolismo. La fermentación de los carbohidratos en el intestino es la mayor fuente de energía en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Los principales son el acetato, propionato y butirato, que intervienen en muchas funciones beneficiosas para el organismo. La microbiota también sintetiza y modula neurotransmisores. El intestino es el principal productor de serotonina. Las células enterocromatines
de la mucosa intestinal son las encargadas de sintetizar y almacenar la serotonina. Además, la microbiota regula los neurotransmisores GABA, glutamato, dopamina, triptamina y norepinefrina. Otra de las funciones de la microbiota es función de protección. Las bacterias de la microbiota generan un efecto barrera para evitar que bacterias extrañas al ecosistema entren. Esto es posible gracias a que segregan sustancias antimicrobianas que inhiben la proliferación de bacterias patógenas. La microbiota regula el sistema inmunológico. La microbiota intestinal tiene un papel decisivo en el sistema inmune. Regula gran parte de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. El 80% de las células inmunitarias se encuentran en el intestino. También la microbiota produce anticuerpos naturales. Los microorganismos de la microbiota son los representadores de antígenos y generan una respuesta inmune que previenen la invasión de patógenos. Otra de las funciones de protección contra el cáncer. Los ácidos grasos de cadena corta que les mencioné anteriormente, por ejemplo el butirato, el acetato, etcétera, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen funciones de protección contra el cáncer de colon y otros tipos de cáncer. Es importante entonces esta función. Otra de las funciones es la modulación del metabolismo energético. La microbiota intestinal participa en el almacenamiento de grasa en los adipocitos. De hecho, el consumo de grasas no saludables altera la composición de la microbiota y predispone a un efecto preinflamatorio. La microbiota también interviene en los niveles de glucosa. Cuando hay una disbiosis, es decir, un desequilibrio en el ecosistema intestinal, la salud corre el riesgo de empeorar fácilmente. Existe una mayor predisposición a la inflamación y el desarrollo de resistencia a la insulina. También la microbiota regula el tránsito intestinal. Existe una relación directa entre el estado de la microbiota y el estreñimiento. Así se ha podido observar en estudios un porcentaje elevado de disbiosis entre pacientes con estreñimiento crónico comparado con los controles sanos. Ahora bien, la salud, entonces, proviene del intestino. Últimamente ha aumentado patologías asociadas a la alteración de la microbiota. Entre ellas tenemos el asma, el hígado graso no alcohólico, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y el síndrome de colon irritable. Síntomas como la dispepsia, la distensión abdominal, la diarrea, el estreñimiento, el dolor abdominal, son indicaciones de una microbiota alterada. Importante tener presente que la microbiota alterada nos conduce a una depresión y que de una depresión también puede alterar la microbiota. El estado de la microbiota intestinal influye directamente en el sistema nervioso y en nuestro comportamiento. Hay una comunicación bidireccional entre el tubo digestivo y el cerebro. Esta comunicación también implica los sistemas nervioso, endocrino y también el sistema inmune. Te explico. Los microorganismos presentes en la microbiota producen sustancias que pueden atravesar el epitelio intestinal, ir a la sangre, atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. El proceso inverso también se da. El sistema nervioso actúa sobre las bacterias intestinales y las modula. Hoy sabemos que el 95% de la serotonina
Uno de los neurotransmisores más importantes en la regulación del estado de ánimo se produce en el intestino. Otros agentes importantes en la comunicación intestino-cerebro son los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, propionato y butirato, hormonas como el cortisol o neurotransmisores como el GABA. Hasta aquí este conversatorio. Espero que le haya sido de mucha ayuda. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias. Hasta otro conversatorio. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.